acompañantes de viaje, bienvenidos a París. Hola, ¿cómo están amigos de Europa Acompañada? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Hoy tengo un invitado que les va a encantar escuchar. Es David de Si Estás Triste Viaja. Y lo he convocado, así como he convocado a otros youtubers al comienzo de cada serie, para hablar un poquito de París. Vamos a presentar ahora una serie con algunos capítulos de recomendaciones, si van a empezar a organizar un viaje hacia esa ciudad tan impresionante. Y él tiene una experiencia de haber viajado y tiene unos videos muy lindos con muy buenas recomendaciones, así que él es nuestro invitado en el día de hoy. Hola David, ¿cómo estás? Hola Mónica y hola felices viajeros y viajeras, bienvenidos al canal de Europa Acompañada. ¿Cómo estás Mónica? ¿Cómo te ha ido? Mira David, vamos con la primera pregunta y la primera duda que todo viajero tiene al preparar el viaje hacia la ciudad luz. Y qué mejor que ahora preguntarte a ti ya que te tenemos acá. ¿Es París una ciudad muy cara? A priori todos pensaríamos que sí, que es una ciudad muy cara para visitar y que vamos a tener que disponer de unos cuantos ahorros para hacer la visita a la ciudad. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Bueno, tengo que decir que desafortunadamente París sí es una ciudad costosa para turistas y más para nosotros los latinoamericanos que tenemos que hacer el cambio de nuestras monedas a euros. Por lo general o casi siempre, diría que siempre, a nosotros nos sale un poco más costoso viajar a Europa por el cambio que los europeos venir a América Latina. Pero en general, como París es una ciudad tan turística, siempre le tiran muy duro al visitante. Lo mejor y mi consejo para comer, por ejemplo, es alejarse de los sitios turísticos, digamos de la Torre Eiffel, comer en los barrios o en mercados, incluso ir a supermercados como Carrefour. Y para el hospedaje, pienso que fuera del centro de París es como lo más económico. Siempre en el centro va a ser muchísimo más costoso. Sí, estoy de acuerdo contigo, eso de no comer en los lugares muy turísticos, muy cerca de la Torre Eiffel. Pero aparte, no solo por el precio, sino que generalmente comes peor ahí, mejor dicho, comes mucho mejor en algunos de los otros barrios donde van los locales, donde no están esperando al turista. Comes más barato y comes mejor comida. Es un muy buen consejo. El alojamiento, ahí yo trato siempre de no quedarme tan alejado de las zonas más céntricas para poder recorrer más fácil. Pero sí, estamos pensando en ahorrar. París está muy bien comunicada por el metro, todos los barrios, así que en cualquier lado que te quedes creo que va a ser una buena opción. Bueno, y ya que hablamos de alojamiento, esta era la próxima pregunta. París, que es una ciudad tan extendida, ¿cuál es para ti la mejor zona para alojarte? Porque siempre es esa la duda. Bueno, ¿dónde me quedo? ¿En qué barrio de todos los que tiene París, que son todos tan atractivos, me alojo? ¿En cuál voy a pasar mejor? Voy a poder disfrutar más en el día y voy a poder disfrutar más en la noche parisina. Te escucho. Bueno, las mejores zonas para alojarse en París, eso va a depender, porque pues si de pronto vas con un presupuesto más apretado, lo mejor es quedarse a las afueras o en los perímetros de la ciudad o del centro, te va a ser más económico. Por el contrario, si quieres vivir una experiencia más parisina, por decirlo de esa manera, una de las mejores zonas para hospedarse es Montmartre. Esta zona es increíble, si tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad se los recomiendo porque es una zona muy bohemia con muchos restaurantes y muchos cafés y puedes salir a caminar en las noches. Bueno, me gustó escuchar tu experiencia, David. Mira, nosotros las dos veces que hemos estado hasta ahora en París, en la primera nos hemos alojado cerca del Arco de Triunfo. Si bien el barrio es muy bonito y muy elegante, la pasé mejor la segunda vez que me alojé en el barrio latino. Me pareció que había más ambiente, en la noche repleto de restaurantes donde comer, me pareció muy bueno. Montmartre no lo había tenido en cuenta, había escuchado que de pronto era inseguro en la noche, entonces, pero si tú me dices
que te has alojado ahí, que lo has pasado bien, es un buen consejo que lo tomo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que si vamos a cuidar el presupuesto, quedarse un poco en las afueras está genial y a baratas, y aparte, como decíamos hoy, está bien comunicado, entonces en un ratito estás en cualquiera de las atracciones que vayas a visitar. Y otra pregunta, David, que te voy a hacer y que sé que los seguidores del canal la van a agradecer es, bueno, a la hora de armar el itinerario, tenemos los pasajes para París, a la hora de armar el itinerario, ¿sos de armarlo? De decir, bueno, el primer día voy a visitar esto y esto, el segundo esto y esto, o bueno, voy y después decido a ver qué hago. Y generalmente armo más o menos por día, por eso me encanta que los demás me cuenten su experiencia. Y lo otro, las entradas las sacas online, las sacas con anticipación o las sacas mismo en el lugar. Escucho tu consejo para los seguidores y para mí también. Bueno, Mónica, yo por lo general, tanto como armar de pronto un itinerario cuando estoy en una ciudad, no lo hago así como mucho. Sé de pronto qué lugares tengo en la mente, qué lugares ir y qué lugares conocer, pero pues como tal, qué voy a hacer tal día, no lo hago mucho, aunque pienso que por tiempo a veces es muy bueno como planificar. Y las entradas, hay algunas que las compro por internet con tiempo anticipado y hay otras pues que, digamos, va uno caminando y vio la atracción o el museo o bueno, lo que sea, entonces pues ya uno entra ahí de ipso facto. Pero digamos, yo aconsejaría que para lugares tan turísticos como la Torre Eiffel, que hay que hacer bastante fila, si uno tiene poco tiempo en la ciudad, es mejor comprarlas con anticipación. Sí, lo tomo. Eso de armar un poquito, si bien es algo tedioso y te ata un poco, más allá de que después rompas todo lo que tengas armado y quede anotado y no lo hagas, te ahorra tiempo cuando estás con el tiempo un poco medido de que son X 4 o 5 días en la ciudad y quieres visitar, principalmente cuando es la primera vez. Creo que cuando ya vas por segunda o tercera vez a cualquier gran ciudad, ya la disfrutas mucho más porque vas más por libre y no vas con la tensión de, bueno, quiero ver el Louvre, quiero ver esto, quiero ver aquello, no perdérmelo. En cuanto a las entradas, sí, también siempre considero que el tiempo es oro, el tiempo es dinero también. Y entonces ya llevarla sacada de acá para lugares como subir a la Torre Eiffel es muy aconsejable porque entonces se van a ahorrar todas esas terribles colas. Todo esto también va a depender mucho de la fecha en que viajen, obviamente. Digo, hay fechas en que van a encontrar muchos menos turistas y hay fechas en que el turismo es masivo, entonces es conveniente ya tener uno la entrada y poder saltar esa cola. Es un poco la serie que vamos a hacer, se va a tratar de eso, va a ser para agregar capítulos a lo que ya tenemos. Nosotros ya tenemos una serie armada de hace un par de años que fuimos con los lugares, con los barrios y con las atracciones, pero queremos sumarles algunos consejitos, algunos tips en la ciudad ahora que estuvimos de nuevo el año pasado. Bueno, David, por último vamos con la pregunta que le lanzo a todos los youtubers que he tenido acá acompañándome en estos principios de serie. ¿Cómo te viste con el idioma? ¿Cómo te encontraste con el francés en París? ¿Te pudiste adaptar? ¿Encontraste mucha gente que te hablara español? ¿Fue difícil? ¿Tuviste que manejarte en inglés? ¿Cómo hiciste? Te escucho. Bueno, esta fue la parte un poco más difícil con el idioma, con el francés yo no he podido, se me ha dificultado bastante. Entonces también encontré que en Francia cuidan mucho su idioma y encontrar personas que hablen inglés es un poco difícil. De pronto en las zonas turísticas es más fácil, pero si tú vas a un restaurante en un barrio o en un mercado es mucho más difícil. Como siempre, el Google Traductor me ha ayudado mucho las veces que he ido a Francia. Y español, mucha gente que habla español, tampoco mucho. O sea, ellos cuidan demasiado su idioma. Y es verdad que a veces se nos puede complicar y encontramos poca gente que habla español. Nuestra experiencia fue buena, no podemos decir
Otra cosa, francés no hablo, lo que aprendí en el secundario fue muy poco, pero tuvimos suerte quizás de haber encontrado gente que nos ha hablado en español o en inglés, aunque mi inglés también es bastante básico, pero nos hemos manejado bastante bien, no nos podemos quejar. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado con estos preparativos para un futuro viaje a París. Y a ustedes, los seguidores del canal, los invito a pasar por la serie que tiene sobre París, Si estás triste viaja, David de Si estás triste viaja, porque realmente es excelente. Tiene muy buena información sobre todos los lados que va, complementa muchísimo a la serie que ya tenemos nosotros, y ahora nosotros vamos a sumar entonces esos capítulos con tips muy puntuales sobre alojamiento, entradas, lugares a visitar. Moni, muchas gracias a ti por la invitación a tu vídeo de París. Espero que sigas viajando y podamos hacer otro vídeo en colaboración, de pronto en algún destino con tu familia. Los invito para que visiten mi canal. Tengo diferentes destinos con tutoriales, entonces no me queda nada más que decirles que hasta luego, felices viajeros y viajeras del canal de Europa Acompañada. Chao. Nuevamente entonces, Si estás triste viaja, muchísimas gracias David por habernos acompañado, y no olviden pasarse por su lista de reproducción, ver el canal, no se van a arrepentir, se van a acordar que les hice una buena recomendación, y los espero acá para el comienzo de esta nueva serie. Galerías Lafayette, Tour Eiffel, Ópera Garnier, El Sena, acompañantes de viaje, bienvenidos a París.